Hace más de 100 años, en tierras mexicanas, el 5 de febrero de 1917, el Congreso creó un pergamino mágico, la Constitución. Este hechizo fundamental permitía libertad y armonía para todos. Los guardianes de la justicia, conocidos como el Poder Judicial, eran como magos que aseguraban siempre la justicia e igualdad en el reino, velando por la seguridad de sus habitantes. Así, la Constitución se convirtió en la guía mágica para vivir seguros y en armonía en estas tierras encantadas. No exactamente. Las diferencias de clases sociales. No, de nada, son que me están mintiendo. El rol fundamental del Poder Judicial de la Federación es el de administrar justicia de manera independiente, imparcial y conforme la ley. Este poder también administra las acciones de los otros dos poderes del gobierno, el ejecutivo y el legislativo. Para cumplir este papel fundamental en el gobierno de México, cuenta con una estructura del Poder Judicial de la Federación. Esta estructura está conformada por varios órganos, cada uno con funciones específicas y muy importantes. El ejercicio del Poder Judicial de la Federación está regulado por el artículo 94 de la Constitución mexicana, donde se establece que el ejercicio de ese poder se deposite en el primer órgano que veremos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por 11 ministros y un presidente. Esta corte cumple la función de ser el máximo tribunal de México y tiene la responsabilidad de interpretar la Constitución, resolver conflictos entre los poderes federales, locales y emitir jurisprudencia. Seguida de esta están los plenos regionales. Estos están conformados por 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos cumplen la función de atender asuntos específicos y resolver contradicciones relacionados con la distribución de competencias entre autoridades federales y locales. En el punto número 3 están los tribunales colegiados de circuito. Estos están conformados por magistrados y se dividen en diversas salas. Tienen la función de resolver casos en segunda instancia, revisando las decisiones de los juzgados federales. Los tribunales donde se lleva a cabo la resolución de conflictos se llaman los tribunales colegiados de apelación. Estos son tribunales especializados que resuelven asuntos específicos de materia penal. Otro órgano importante del Poder Judicial son los órganos federales. Estos son juzgados de primera instancia, con jueces federales a la cabeza. Estos juzgados y jueces resuelven casos en primera instancia en áreas como lo civil, penal, administrativo, entre otros. El órgano que se encarga de vigilar, administrar y disciplinar al Poder Judicial se encuentra dentro de su misma estructura. Este es el Consejo de la Judicatura Federal. Es parte del Poder Judicial y está integrado por 7 consejeros, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta estructura busca garantizar la independencia e imparcialidad en la impartición de justicia en México, asegurando un sistema jerarquizado que permite la revisión de decisiones en distintas jerarquías. El Poder Judicial local se compone de tribunales y órganos administrativos que tienen funciones específicas. Las salas superiores son tribunales de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial local. En ellos se resuelven apelaciones y recursos presentados contra las decisiones de los juzgados locales y pueden emitir sustancias definitivas en algunas jurisdicciones. Las salas superiores están conformadas por varios jueces y magistrados que revisan las apelaciones y garantizan la correcta interpretación de la ley. Los juzgados locales son tribunales de primera instancia que tienen competencia para resolver diferentes tipos de casos, como asuntos civiles, laborales, penales, familiares, entre otros. Los jueces de los juzgados locales son los encargados de tomar decisiones en base a los hechos y las leyes aplicables. Pueden existir diferentes tipos de juzgados locales, como juzgado civil, laboral, penal, etc. Los consejos de la judicatura local son los órganos administrativos encargados de la gestión y supervisión del Poder Judicial local. Su función principal es asegurar la correcta administración de los recursos y promover la justicia. Los consejos de la judicatura pueden estar conformados por jueces, representantes del Poder Ejecutivo y otros actores involucrados en el sistema de justicia. Es importante destacar que la estructura y funciones del Poder Judicial local pueden cambiar dependiendo del país o del estado. La justicia administrativa, tanto a nivel federal como local, se encarga de resolver conflictos relacionados con la actuación de la administración pública y el cumplimiento de las leyes por parte de los órganos gubernamentales. La justicia administrativa federal se ocupa de resolver conflictos en los que esté involucrada la administración pública federal, como por ejemplo reclamaciones de ciudadanos contra entidades o dependencias federales, actos de autoridad o decisiones administrativas. Por otro lado, la justicia administrativa local se encarga de atender asuntos en los que esté involucrada la administración pública a nivel estatal, municipal o de otra jurisdicción local. Esto puede incluir casos como sanciones administrativas, licitaciones públicas, impuestos locales, entre otros. El funcionamiento de la justicia administrativa implica la creación de órganos o tribunales especializados en cada nivel de gobierno. Estos tribunales se encargan de recibir, analizar
y resolver los conflictos entre los ciudadanos y la administración pública. El objetivo principal de la justicia administrativa es garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los actos de la administración pública, así como asegurar el cumplimiento de la normativa legal por parte de los órganos gubernamentales. La justicia ordinaria federal se refiere al sistema judicial encargado de resolver los casos que están relacionados con las leyes federales en un país. Este sistema opera a nivel nacional y es independiente de los sistemas de justicia de estados o provincias. Se refiere a la capacidad de revisar y garantizar la conformidad de las leyes y actos del gobierno con la Constitución o convenciones internacionales respectivamente. Control convencional se refiere a la revisión de las leyes y acciones de gobierno a la luz de los tratados y convenciones internacionales a los que el país ha accedido. Esto significa que los tribunales nacionales pueden juzgar la conformidad de las leyes nacionales con los estándares establecidos en los tratados y convenciones internacionales en las que el país ha ratificado. Finalmente, el control difuso se refiere al poder que tienen los tribunales para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes en casos concretos, incluso si no se plantea una cuestión de constitucionalidad directa. En esencia, esto significa que los tribunales pueden revisar la constitución de una ley en cualquier caso que se les presente, aunque el asunto principal no esté relacionado directamente con la Constitución. Para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas en el derecho constitucional mexicano, existen diferentes términos que ayudan a garantizar la supremacía de la Constitución. Para garantizar que los derechos de una persona sean protegidos frente a una autoridad, se utiliza el recurso jurídico del amparo. Este mecanismo busca asegurar que las acciones del gobierno estén en conformidad con la Constitución y no vulneren los derechos individuales. Es un recurso legal que puede ser solicitado por cualquier persona que considere que sus derechos están siendo vulnerados por actos de autoridad, ya sea legislativa, administrativa o jurisdiccional. En casos de conflictos entre los poderes de la Federación y los poderes estatales, se lleva a cabo un mecanismo jurídico llamado controversia constitucional. El objetivo de este órgano es resolver disputas entre la Federación y los estados. En caso de que existan leyes o normas que se consideran contrarias a la Constitución, se lleva a cabo un proceso llamado acción de inconstitucionalidad. Esta acción tiene como objetivo impugnar leyes o normas generales que se consideran contrarias a la Constitución. Junto con esta está la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esta figura permite que la declaración de inconstitucionalidad tenga efectos generales y obligue a otras autoridades a dejar de aplicar la norma declarada inconstitucional. En la Constitución mexicana, el artículo 104, fracción 2, el cual habla sobre la labor de conocer de los tribunales de la Federación en materia civil y mercantil, esta fracción establece la competencia concurrente de los tribunales federales en asuntos civiles y mercantiles cuando esté en juego la aplicación de normas generales de comercio exterior. Esta disposición busca garantizar la coherencia en la interpretación y aplicación de leyes en ambas áreas, evitando conflictos jurídicos. La inmovilidad judicial es un principio que brinda protección a los jueces para que no puedan ser removidos de su cargo de forma arbitraria o sin justa causa. Este principio tiene como objetivo garantizar la independencia y el ejercicio imparcial de la función judicial. La inmovilidad implica que los jueces solo pueden ser apartados de su cargo por razones claras y establecidas por la ley. Las escuelas judiciales son instituciones encargadas de la formación y capacitación de los jueces y otros profesionales del sistema judicial. Estas instituciones brindan programas educativos especializados que abarcan diferentes aspectos del derecho, la ética judicial, la gestión judicial y habilidades prácticas necesarias para el ejercicio de la función judicial. Hay 5 principios constitucionales que deben regir el servicio público, que son legalidad, imparcialidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad. Los principios constitucionales que deben regir la carrera judicial son independencia, imparcialidad, legalidad, integridad y responsabilidad. La costa judicial se refiere a los costos y gastos relacionados con un proceso judicial. Esto puede incluir los honorarios legales de los abogados, el pago de tasas judiciales y los gastos relacionados con la recopilación de pruebas, entre otros. Estos costos pueden ser asumidos por las partes involucradas en el proceso o en algunos casos ser subsidiados por el Estado, especialmente en situaciones en las que una de las partes no tiene los recursos económicos suficientes. La instancia judicial se refiere a una etapa específica dentro de un proceso judicial. En muchos sistemas judiciales existen varios niveles de instancias judiciales, donde una decisión de un tribunal puede ser apelada ante otro tribunal de mayor jerarquía. Cada instancia judicial revisa y evalúa los argumentos y pruebas presentados, pudiendo confirmar, revocar o modificar la decisión tomada en la instancia anterior. La práctica de absorber a la instancia se refiere a la posibilidad de un tribunal de no pronunciarse sobre el fondo del asunto o no emitir un fallo definitivo en un caso. En algunos sistemas judiciales, cuando un tribunal considera que no tiene competencia o que no existen fundamentos suficientes para proceder con el caso, pueden absolver a la instancia, dejando sin efecto el proceso y sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo. En esos casos, si se desea continuar la resolución del conflicto, las partes pueden recurrir a otra instancia o tribunal para que se resuelva el asunto.